Ya vimos con el Padre Oscar cómo es importante que partamos de ese encuentro con Cristo. Ese encuentro con Cristo nos lleva a celebrar esa experiencia de Jesús. Y ahora en este tercer momento, la idea es que reflexionemos de que esta experiencia de Jesús, este encuentro vivo con Cristo, lo realicemos pues de acuerdo a la norma, de acuerdo a la liturgia, de acuerdo al derecho, para que nuestras celebraciones pues realmente vayan siendo dignas y vayan siendo pues verdadera experiencia de ese Jesús resucitado. De otra manera, pues tendemos a caer en desviaciones que podrían impedir precisamente esta vida en Cristo Jesús. Este es el punto de partida para esta reflexión que he titulado Elementos para una justa acción pastoral en la misión de santificar de la Iglesia. Incluso esto creo que nos va a servir de base para todos los sacramentos, y no nada más los de la iniciación cristiana, sino que ya también son la base para pues, la siguiente asamblea. Quiero partir de algo muy elemental que creo que a veces pasamos por alto y recuperar este valor del derecho dentro de nuestra vida. ¿Cuál es la función del derecho? Porque a veces como que hay una cierta como alergia cuando hablamos o escuchamos hablar de derecho. Entonces, yo quisiera partir de la función del derecho en general, sabiendo de que toda la persona, todo ser humano, por naturaleza es social. Entonces, todos por naturaleza somos seres sociables y de ahí nace la necesidad del derecho, como esa regulación de las relaciones interpersonales. De otra manera, pues cada quien va a querer pues, hacer lo que quiera, aprovecharse incluso del otro, y pues ahí estamos en el problema, ¿no? El derecho entonces es un orden de los hombres en su aspecto social. El orden jurídico es una dimensión de la realidad social. El derecho, su noción, su función, su realización, es inseparable de ese dar a cada uno lo suyo. ¿En qué consiste precisamente la justicia? Y aquí es donde vamos a ir viendo la raíz de la misma pastoral que debemos de realizar. Si no damos a la persona o a quien el trato, el servicio que necesita, pues de entrada estamos siendo injustos. Entonces, el derecho es darle a cada quien lo suyo, perdón, la justicia. Y aquí vamos a entender por derecho lo suyo de cada quien, lo suyo de cada quien. Y entonces sí podremos ir concientizándonos de que la pastoral debe de ser justa, porque a cada quien le vamos a dar lo suyo, sabiendo o teniendo en cuenta la realidad de la persona, la condición de la persona, el lugar también, y si es necesario que esta persona entre en el proceso que no ha tenido, bueno, pues ahí ya estaríamos hablando de que es necesario propiciar el encuentro con Cristo, el anuncio de su palabra, la preparación para los sacramentos, porque vamos a estar viendo que se le dé el servicio que necesita, pero de manera justa. La que sigue, por favor. Partiendo de esto, entonces, tenemos dos imágenes
que utiliza mucho la Lumen Gentium y que están iluminando también nuestra exposición. Una primera imagen es más la que ha utilizado el Padre Fernando cuando nos habla de que la iniciación cristiana es la inserción en la vida de la Iglesia, es la inserción en la vida de Cristo. La imagen que nos ayuda a entender esta inserción es la imagen del cuerpo místico de Cristo. El cuerpo místico de Cristo, donde todos somos parte de Cristo, es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Entonces la vida la recibimos de Cristo. Y para entender esta dimensión más jurídica de la Iglesia, vamos a utilizar la imagen del pueblo de Dios. Y para esto quisiera partir del hecho de lo que nos da identidad como miembros de. Lo que nos da identidad a todos como personas es el nacimiento. Yo, fulano de tal, soy hijo de fulana y de fulano, mis papás. Soy de tal lugar de origen, etc. Entonces, lo que me da identidad es el nacimiento. Lo mismo como ciudadano. Yo soy mexicano o soy poblano, etc., dependiendo del lugar donde yo haya nacido. Y el solo hecho de nacer ya me da derechos y deberes. Y desde antes de nacer, incluso, desde el momento de la concepción, ya estoy, ¿verdad?, teniendo derechos y deberes. Tengo derecho a la vida, bueno, deberes no tiene uso de persona, pero ya tengo derechos. Tengo derecho a la vida, ¿verdad? Y ya una vez que nazca y vaya creciendo, esos derechos y deberes también se irán desdoblando. Lo mismo sucede en la Iglesia. En la Iglesia lo que nos da identidad es el nacimiento dentro de la Iglesia. Bueno, pues este proceso de inserción lo tenemos a través de los sacramentos de la iniciación cristiana, empezando por el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, como ya lo estamos reflexionando. ¿En qué momento podríamos decir nacemos dentro de la Iglesia? Pues a partir de nuestro bautismo, porque eso es lo que nos hace, desde el punto de vista jurídico, nos hace ser hijos adoptivos del Padre. Nos configura con Cristo, Cristo sacerdote, Cristo profeta y Cristo rey. Ese nacimiento también nos hace ser templos vivos del Espíritu Santo, nos hace ser miembros de la Iglesia, nos libera del pecado. Para el bebé, ¿verdad?, el niño, el pecado original, y para los adultos, todos los pecados. Ese mismo nacimiento dentro de la Iglesia nos hace tener la dignidad de los hijos de Dios, la libertad de los hijos de Dios. Entonces, todos estos elementos tienen una relevancia jurídica, y esto es lo que debemos de tener en cuenta en la administración de los sacramentos. Y aquí otra aclaración: cuando hablo de administración, no me refiero al intercambio de cosas, meramente, pues no sé, del registro del sacramento, ya pagaste tu desiderio, pero pues te apunto, te doy tu boleta, ¿verdad? Si no, pues no. Aquí cuando hablo de administración me estoy refiriendo a que no somos dueños nosotros de los sacramentos, sino administradores. Y para esto habría que tener en cuenta pues las parábolas, ¿verdad?, de los buenos y los malos administradores del Evangelio, en donde pues el dueño, en este caso es Dios, es Jesús. Al instituir los sacramentos han sido confiados a la Iglesia, y a nosotros como ministros y como fieles cristianos nos
nos toca administrarlos bien, celebrarlos bien, ser dispensadores de estos bienes sagrados. Y en este sentido, pues se tiene que hacer con justicia. Entonces somos administradores, no dueños de los sacramentos, porque aquí a veces está el problema. Este pueblo de Dios entonces, dice, tiene como cabeza a Cristo, tiene por condición la dignidad y libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo, tiene por ley un nuevo mandamiento, que es el amor, como Cristo mismo nos amó, tiene por fin el reino de Dios, licuado por el mismo Dios en la tierra hasta que sea consumado por Él al final de los tiempos. Entonces esto es, podríamos decir, lo que le da vida a este pueblo de Dios. La que sigue, por favor. Entonces, así como en el orden natural los hombres están unidos entre sí por vínculos sociales, en virtud del principio de socialidad inherente en la naturaleza humana, en el orden salvífico, los cristianos hombres regenerados en Cristo están relacionados entre sí por una connatural dimensión social. Se trata de una dimensión social ontológicamente inherente a la estructura del ser cristiano. Por eso todos los cristianos formamos esa unidad social que se conoce con el nombre de Iglesia. Entonces todos somos miembros del nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia. Y aquí, pues, la que sigue, por favor, vamos viendo cómo es necesario el derecho dentro de la Iglesia, el derecho que lo rige. Entonces es el derecho canónico, en donde tenemos elementos de derecho divino y elementos de derecho humano. Y no podemos separar unos de los otros porque los dos son un mismo derecho. El derecho divino está constituido por aquellos aspectos del designio divino acerca de la Iglesia, de la voluntad fundacional de Cristo, que tienen en sí consecuencias jurídicas. Y aquí habría que retomar pues, toda la parte estructural de la Iglesia y a través de los sacramentos, que es lo que vamos a ir desglosando. Entonces aquí las raíces sacramentales y carismáticas del ordenamiento canónico pues nos deben de ayudar a entender la parte jurídica de la Iglesia. Entonces cada sacramento tiene una dimensión jurídica porque a través de ellos se va estructurando, se va formando la Iglesia. Dentro de los sacramentos, el bautismo y el orden sagrado son los sacramentos que jurídicamente estructuran más a la Iglesia. Ya mencionaba lo del bautismo, que nos hace ser hijos de Dios, hermanos de Cristo, etc. Y el sacramento del orden sagrado nos configura con Cristo en esa triple dimensión, Cristo cabeza, ¿verdad? Que va a santificar, que va a enseñar, que va a regir, y eso a la vez se convierte en algo jurídico porque va a ser lo propio del ministro, es decir, el clérigo, su ser y quehacer va a estar encauzado a santificar, a enseñar y a regir, ¿verdad? Pero con ese espíritu de servicio. Nos va a participar de ese ser Cristo sacerdote, Cristo profeta y Cristo rey, pero esa va a ser su función dentro de la Iglesia. Los bautizados también participan de esta triple función, pero no de manera, podríamos decir, que a eso se van a dedicar, sino que van a recibir esta capacidad también de celebrar, de enseñar, de servir, pero sin esa relevancia jurídica que van a tener los presbíteros, la que sigue, por favor.
Entonces, cada vez que se administra y se recibe uno de los sacramentos, se actualiza la Iglesia, tanto en su condición sagrada como en su estructuración orgánica. En cada uno de estos instantes, los medios de salvación, que son los sacramentos, producen ex opere operando los frutos de la salvación. Y aquí entraría un poquito retomar lo que ya decía el Padre Oscar y el Padre Sedano, de que el sacramento en sí mismo hace realidad, hace presente a Cristo mismo, a la Iglesia misma. Y de ahí también tendríamos que valorar la dignidad de los sacramentos. De tal manera que no podemos celebrar los sacramentos como nosotros, como se nos dé la gana, sino tratar de hacerlo como está establecido precisamente por lo que significa, por lo que se realiza en el momento de la celebración, que es injertarnos en la vida divina, en la vida de gracia, y por lo tanto, por justicia, también pues los debemos de celebrar como se debe. ¿Verdad que sí? En este sentido, los sacramentos tienen una clara, radical dimensión jurídica. Al instituirse, son norma fundamental de la Constitución de la Iglesia. Al administrarse, son, en cierto modo, cimientos jurídicos de los que nacen situaciones y vínculos relevantes para el derecho. En sí mismo, el sacramento ya nos hace ser algo. Ya dijimos lo del bautismo, la confirmación, lo que nos hace ser es ser testigos de Cristo, o dar testimonio de nuestra fe, pero ya no es como que si quieres darla, sino que la debes dar en justicia. Vivir como cristiano también sería nuestro deber desde este punto de vista jurídico. Y la misma celebración de la Eucaristía, que ya hablaremos mañana, también nos va a meter en esa comunión con Cristo, comunión con la Iglesia, comunión con la jerarquía, etc. Pero con esa relevancia jurídica. Entonces, los fieles cristianos incorporados por el bautismo a Cristo, fortalecidos por la confirmación, alimentados por la Eucaristía, sanado e impulsado el crecimiento en la vida divina por los demás sacramentos, instruido y vigorizado por la asimilación de la palabra revelada, tienen una vida propia que Cristo mismo nos comunica por medio del Espíritu, que se ordena a la propia santificación y a la edificación de todo el cuerpo. Es en este nivel profundo donde se sitúa la vida carismática de la Iglesia también. Entonces, retomando la imagen del cuerpo místico de Cristo que expuso o que se ve más en la celebración de los sacramentos, nosotros, de acuerdo no solamente al oficio eclesiástico, de acuerdo a la celebración del sacramento, sino también teniendo en cuenta la vocación que todos tenemos dentro de la Iglesia, estamos llamados a la construcción de este cuerpo místico de Cristo. Entonces, si alguien es presbítero, laico, religioso, religiosa, desde ahí también está colaborando en la construcción de la Iglesia. Ahora viene este punto que creo que hay que retomar mucho, el derecho canónico y la pastoral. El derecho y la pastoral no son realidades contradictorias, sino complementarias. Entonces, la actividad evangelizadora no es concebible sin un celoso respeto por los elementos constitucionales que Cristo mismo ha establecido en la Iglesia y que el ordenamiento canónico se ocupa de custodiar eficazmente en cada momento histórico. Entonces, si no hacemos las cosas como las debemos de hacer, pues no estamos siendo buenos misioneros, buenos discípulos, buenos evangelizadores, no estamos haciendo nada, ¿verdad que sí? Entonces, aquí hay que entender que la acción pastoral en la Iglesia en sentido propio es la actividad oficial pública de los ministros sagrados
particularmente a los fieles, los medios sobrenaturales confiados por Cristo a la Iglesia, y para ayudarles con su servicio ministerial en el cumplimiento de los deberes y derechos propios de la condición de cristianos. Entonces, para eso estamos como ministros. Y aquí, más que ver al vecino, tendríamos que cuestionarnos como ministros si la acción evangelizadora, si la pastoral que estoy organizando en mi comunidad, en mi parroquia, está hecha conforme a derecho o no. Entonces, esta acción evangelizadora, esta acción pastoral, no puede ser en ningún caso anárquica ni arbitraria, sino, como decía el cardenal Maggio, verdaderamente ordenada y justa. Y es precisamente el derecho canónico quien orienta a hacer posible esta finalidad. Aquí es donde ya también mencionaba el padre Fernando, de cómo pues ya está regulado propiamente todo dentro de las encuestas y todo esto, pues hay la inquietud de que como que se nos diga, ¿verdad?, cómo debe de ser tu proceso de formación, cuántas ahora catequesis va a abarcar, cuál es el temario, hasta las dinámicas, ¿verdad?, que se te pongan para que ya nada más las realices. Esto es lo que quisiéramos pareciera, ¿verdad? Pero no tenemos que ir o estar intentando ya estar legislando lo que debemos de hacer y cómo debemos de hacer. Por eso en la lectura que se les mandó previa a la asamblea, pues pusimos, ¿verdad?, suficiente material sobre, o yo mandé, por ejemplo, sobre todo lo de derechos y deberes de los fieles, de los laicos, de los presbíteros, todo lo relacionado a los sacramentos, etc. El padre Fernando mandó, ¿verdad?, pues todos los prenotatas de los sacramentos. ¿Por qué? Porque tenemos mucho material. Lo que pasa es que lo repasamos y a veces por eso pues no hacemos bien las cosas. Entonces, el código, el canon segundo nos dice: el código ordinariamente no determina los ritos que han de observarse en la celebración de las acciones litúrgicas. Por tanto, las leyes litúrgicas vigentes hasta ahora conservan sus fuerzas, salvo cuando alguna de ellas sea contraria a los cánones de este código. El derecho litúrgico se encarga de regular todo lo concerniente a los ritos y ceremonias con que se celebra la liturgia, los utensilios sagrados que se emplean, etc. Toda esta normativa litúrgica está contenida en los órdenes rituales o libros litúrgicos, es decir, tiene una propia, aunque relativa autonomía normativa al margen del código. Entonces, tenemos mucho que tener en cuenta en la celebración, ¿verdad que sí? Entonces, estas acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la misma Iglesia, que es sacramento de unidad. La función de santificar y tributar culto a Dios corresponde a toda la Iglesia, en todo el cuerpo místico de Cristo. Es todo el cuerpo místico de Cristo el que está implicado en la función santificadora, pero cada miembro según la misión que está llamado a desempeñar. Unos actuando en nombre de y en la persona de Cristo, otros participando activamente. Esto pues aquí lo tenemos en el canon 835, ahí está lo que le toca al obispo, lo que le toca a los presbíteros, lo que le toca al diácono, lo que le toca también a los fieles. Entonces ahí como que no hay por dónde perderse. La justa administración de los sacramentos. Entonces ya vimos cómo a través de los sacramentos se generan relaciones jurídicas entre la jerarquía y los fieles. Y aquí es donde pues debemos de tener en cuenta que nosotros somos dispensadores, no dueños de los sacramentos. Pasamos, si no nos va a dar tiempo ver todo.
Entonces, a la luz de lo que son los sacramentos, se comprende que la disciplina sacramental consiste en establecer las normas más convenientes en orden a una válida y lícita conversión y administración de los sacramentos por parte de los ministros sagrados, y en esa válida y lícita virtuosa recepción de los mismos por los fieles. De esta manera, la disciplina sacramental toma como punto de referencia la relación de ministros y fieles con los propios sacramentos. Entonces, el obispo, ¿verdad?, como sucesor de los apóstoles, pues es el pastor de nuestra iglesia, en este caso aquí en particular, por nuestros obispos, y son los responsables de ver que haya una justa administración de los sacramentos. En el caso de los fieles también tienen el deber de formarse junto con, o a través de estos procesos para la justa recepción de los sacramentos que tienen. La que sigue. Pásale. Entonces, aquí debemos de tener en cuenta lo que nos dice el canon 213. Los fieles tienen el derecho a recibir de los pastores sagrados la ayuda de los bienes espirituales de la Iglesia, principalmente la palabra de Dios y los sacramentos. Entonces, el fiel tiene derecho, no es que tú se lo vayas a conceder, tiene el derecho de recibir, porque es suyo, es querer salvarse. Todos estamos llamados a la salvación. Entonces, como criaturas, ¿verdad?, pues estamos llamados. Tenemos derecho a que se nos evangelice. Tenemos derecho a escuchar la palabra. Y ya una vez escuchada, como ya se nos decía, ya nos encontramos con Cristo, ya se despertó la fe en nosotros. Ahora tengo derecho a recibir ese medio de salvación, que es el bautismo, confirmación, Eucaristía y etc. Entonces, son un derecho de los fieles. Ahora, el deber del ministro en la administración de los sacramentos. Nosotros somos ministros, no somos dueños, y somos ministros ordinarios o en algunos casos extraordinarios. Pero somos los dispensadores de los sacramentos. El mismo código o la regulación de cada sacramento va a indicar, ¿verdad?, quién es el ministro ordinario, en algún caso, ¿verdad?, quién es el extraordinario, las condiciones para recibir el sacramento, los requisitos, la inscripción, etcétera, etcétera. Pero en este caso habría que tomar conciencia nosotros de que tenemos el deber de administrar el sacramento. Dice, por tanto, constituye un abuso contra el derecho de los fieles la falta de una pastoral sacramental adecuada que haga imposible o muy difícil el acceso a los sacramentos, así como otras prácticas pastorales que retrasan indebidamente la recepción de los sacramentos o que transforman en obligatorios modos que en el derecho no están configurados como tales. Aquí sería una llamadita de atención, ¿verdad?, para los pastores como muy ortodoxos, como esto de los que ponen como requisito: si no haces tus pláticas aquí en la parroquia, no te bautizo. Si no estás casado, no te bautizo. Y a veces no se le da ni tiempo a la persona de que explique por qué no se puede casar. Si está en situación irregular, pues no se va a poder casar. Y hay algún párroco, o algunos párrocos, tendemos a decir, bueno, pues si no te casas, no te bautizo a tus hijos. Y hazla como quieras. Pues pobre. Entonces ahí estamos restringiendo el sacramento a alguien que incluso ni siquiera puede casarse. O también, en el caso contrario, dice, es también un abuso en la justa administración de los sacramentos el no cumplir con el deber de constatar que los fieles estén convenientemente preparados para recibirlo.
estamos también, ¿verdad? Totalmente, no sé cómo decir aquí frente, pero donde, pues sí, de tal parroquia o en tal parroquia bautizan a todos, ok, vamos a ver. Y entonces este señor cura tampoco hace proceso de nada, simplemente pues paga y ya pasa. Entonces hay tantas en algunos lugares, pues muchos bautismos que tienen un buen costo, ¿verdad? Y es propiamente un verdadero negocio el que se está haciendo. Entonces cayendo en una administración irresponsable o convenencial, en este caso del mismo sector. Entonces debemos evitar los dos extremos. Un rigorismo exagerado que encrime o retrase el sacramento a la persona, o también administrar de manera irresponsable el sacramento. Y debemos ir encontrando pues, ese equilibrio, la que sigue más. Entonces aquí vamos a ir viendo bueno, qué es lo que hace cada sacramento dentro de la estructuración de la Iglesia. El bautismo, ¿verdad? Es lo que nos confiere. Entonces los hombres son regenerados como hijos de Dios, incorporados a la Iglesia, quedando configurados con Cristo por el carácter indeleble. La confirmación imprime carácter y por el que los bautizados, avanzando por el camino de la iniciación cristiana, quedan enriquecidos con el don del Espíritu Santo y vinculados más perfectamente a la Iglesia. Los fortalece y obliga con mayor fuerza a que de palabra y obra sean testigos de Cristo y propaguen y defiendan la fe. La Eucaristía, ya lo veremos de manera más profunda mañana, por el que la Iglesia vive y crece continuamente, es el culmen y la fuente de todo culto y de toda la vida cristiana, por el que significa y realiza la unidad del pueblo de Dios y se lleva a término la edificación del cuerpo de Cristo. Así pues, los demás sacramentos y todas las obras eclesiásticas de apostolado, se unen estrechamente a la Santísima Eucaristía y a ella oración. El sacramento de la penitencia, a través de él, obtiene de Dios el perdón de los pecados cometidos después del bautismo mediante la absolución dada por el mismo ministro y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia a la que vinieron a pecar. El sacramento de la unción, a través de él, la Iglesia encomienda a los fieles gravemente enfermos al Señor doliente y glorificado para que los alivie y salve. El sacramento del orden, a través de él, por institución divina, algunos de entre los fieles quedan constituidos ministros sagrados al ser marcados con un carácter indeleble, y así son consagrados y destinados a apacentar el pueblo de Dios según el grado de cada uno, desempeñando en la persona de Cristo cabeza las funciones de enseñar, santificar y redimir. Después, el matrimonio se nos describe ahí como el consorcio de toda la vida ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la propia. Por último, de aquí se derivan las normas sobre la notación y prueba del bautismo y de la confirmación, sobre la inscripción y certificado de la ordenación realizada y también la amplitud con que tratan los efectos del matrimonio, de la disolución del vínculo y de la separación matrimonial, permaneciendo el vínculo. Aquí estaríamos poniendo la base de por qué hay que registrar los sacramentos en la parroquia, por qué hay que llevar archivos, por qué hay que dar las boletas, por qué hay que evitar celebrar sacramentos, ¿verdad? O bautismos, confirmaciones, matrimonios, sin siquiera hacer los trámites correspondientes, por el mismo valor del sacramento. Y esto lo debemos de hacer en justicia. Entonces, pues aquí estaría un poquito pues, la base jurídica de toda esta labor pastoral.